Mi nombre es Mario Grijalva. Soy biólogo y profesor en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. En esta institución dirijo el Instituto de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, desde donde he realizado investigación relacionada a la enfermedad de Chagas toda mi carrera. En el año 2000, en respuesta a la falta de infraestructura en Ecuador para realizar investigación biomédica, fundé lo que ahora es el Centro de Investigación para la Salud en América Latina, en colaboración con la Universidad Católica del Ecuador. El CICEAL tiene como objetivo el realizar investigaciones multidisciplinarias que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En octubre de 2023 tuve el gusto de pasar la dirección del CICEAL en Ecuador a la siguiente generación. Y ahora Jaime Costales Cordero es quien dirige. Este doble rol como director del Instituto en Estados Unidos y del Centro en Ecuador me ha permitido captar recursos para que se pueda realizar investigación en la enfermedad de Chagas que vaya hasta proyectos de carácter social, porque hacer investigación en Latinoamérica no es fácil. Estamos tratando de ir a las raíces del problema. Chagas es una problemática que debe ser abordada de muchos diferentes ángulos: médico, biológico, epidemiológico, pero sobre todo del punto de vista social. Eliminar la situación en la que viven, que les pone en riesgo de contraer el Trypanosoma cruzi, desarrollando con ellos estas soluciones y empoderando a las familias para que sean los motores del cambio en sus casas, en sus comunidades. Yo creo que ese es el futuro del control a largo plazo de la enfermedad de Chagas en áreas endémicas donde los triatominos no solamente están en las casas, sino que están en el medio ambiente. Hace un par de años pensé en realizar un proyecto comunicativo, un proyecto que combine la aventura de un viaje en motocicleta a través de América Latina con un documental capaz de comunicar esta complejidad de la enfermedad de Chagas. En Moto contra el Chagas es entonces la historia del protagonista, que soy yo, que se embarca en aventuras que por supuesto en nuestros caminos de América Latina son absolutamente increíbles, combinando esto con información sobre Chagas, con entrevistas a expertos, con entrevistas a personas de la comunidad, con entrevistas a personas afectadas. Sigan estas aventuras que están en un canal de YouTube que se llama Jaguarundi Moto Adventure, y de esta manera lograr que múltiples voces se sumen. La primera temporada está basada en Ecuador. El arco de la historia va desde esos inicios incipientes, donde me enteré que existía algo que se llamaba la enfermedad de Chagas, hasta el momento actual, en el cual estamos tratando de cerrar un proyecto de construcción financiado por el gobierno del Ecuador, de construcción de casas que sean refractarias a los triatominos. Para la segunda temporada viajé a Argentina. Sobre todo el Gran Chaco es una región que ha sido azotada por la enfermedad de Chagas por muchos años, pero también Argentina ha sido un foco de desarrollo investigativo, donde muchos de los grandes descubrimientos se han llevado a cabo. Vendrá la temporada 3, en la cual viajo a Cajamarca, en Perú, con muchísimos problemas de Chagas, y posteriormente viajo a Arequipa, donde la situación es diferente, es muy esperanzadora, porque han logrado prácticamente eliminar la transmisión de Chagas a nivel urbano. La temporada 4 se trata de Bolivia, y yo creo que va a ser una temporada muy interesante que va a permitirnos ver la dinámica de la enfermedad de Chagas desde una región endémica azotada por la infección con Trypanosoma cruzi. Que se levante la voz para que como sociedad apoyemos para la prevención, el control, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas en América Latina.